Cuando se estrenó el final de Attack on Titan, algo no terminaba de cerrarme. No porque fuera malo, ni porque traicionara su mensaje. De hecho, es un final profundamente coherente con todo lo que la obra venía construyendo. El problema fue otro. La secuencia final, esa visión de siglos de guerra repitiéndose, fue leída por muchos como una afirmación nihilista, que la humanidad está condenada a la violencia, que la guerra es natural y que siempre será así. Pero Attack on Titan nunca nos quiso decir eso. La serie no intenta responder si la guerra es inevitable. Lo que hace, y lo que hace con una lucidez brutal, es mostrarnos qué es lo que la vuelve inevitable. Esas heridas que no se cierran, las identidades construidas desde el resentimiento, las ideologías que prometen salvación mientras siembran destrucción. Y a lo largo de este análisis vamos a entender cómo Attack on Titan utiliza su historia, sus personajes y su mundo para hablar no solo de la guerra, sino de la condición humana que la perpetúa. Por eso hoy, en Residual Effects, Attack on Titan, ¿la guerra es inevitable? Me parece que Attack on Titan siempre mostró un entendimiento por cosas fundamentales sobre la guerra, y una de estas cosas es que estas mismas no comienzan con violencia, sino con ideas y relatos. Por ejemplo, en Marley los eldianos son enemigos por simplemente existir, son marcados, encerrados y educados para odiarse a sí mismos. El programa de guerreros convierte a niños en armas, y a eso le llama honor. Una completa normalización de la violencia como si fuera una tradición. En Declaration of War, Willy Tybor construye un mito funcional, una historia que busca un consuelo, porque cuando una sociedad comparte el mismo relato, la guerra deja de parecer un crimen y empieza a parecer un deber. Esto incluso lo vemos en un caso más cercano a nosotros, que es en el episodio Perfect Game, en donde soldados siguen órdenes suicidas como una forma de aceptación colectiva, a pesar de que saben que morirán. El discurso es devastadoramente motivador. Pero hay dos personajes en los que Attack on Titan mejor retrata lo que hace a la guerra inevitable, y estos son Reiner y Eren, ambos con la misma estructura en su historia pero con un desenlace diferente. Reiner desde pequeño siempre fue etiquetado y burlado por ser eldiano. Su papá lo abandonó por ese mismo motivo. Con eso en la cabeza se metió en la misión de ser un mejor soldado, pero con ello trayendo múltiples desgracias a más gente, y siendo el primer gran detonante para Eren. Pero, aún así, ¿cómo juzgarlo? Un niño al que desde pequeño se le enseñó que el amor duele únicamente por su raza, que fue utilizado como arma y que desde chico se le enseñó que podía ser aceptado solo de esa manera. Víctima de esas generaciones de odios ideológicos y alguien que con esas acciones impulsadas por un profundo dolor solo buscaba una cosa, ser considerado un ser humano. Aunque eso también le trajo profundas consecuencias, ese profundo arrepentimiento por todos los males que cometió. Tal pareciera que incluso sufrió de estrés postraumático después, por los incesantes flashbacks de sus arrepentimientos y actos, tal cual un soldado sufriendo las peores cosas de la guerra. Y con Eren pasa algo bastante parecido, desde chico humillado por ser débil. Es por eso que esta escena del capítulo 3 de la temporada 4 refleja excelente el espejo crudo que son del uno del otro. Eren, descansa un rato o terminarás muerto. ¡Mierda! Reiner, dime qué tengo que hacer para ser igual que tú o como mi casa. A este paso, moriré sin haber logrado ninguna maldita cosa. Los dos se sintieron débiles y eso los impulsó a más. Y cuando la tragedia por fin golpea a Eren, él se llena de odio, así trayendo consigo más dolor a los marleanos después. Pero, aún así, ¿cómo juzgarlo? Si desde niño fue víctima no solo de la muerte de su madre, sino de un choque de ideologías y de odio entre razas que él no comprendía y no le correspondía en lo absoluto. Si también fue etiquetado de débil, si también fue utilizado como un arma humana desde pequeño por su mismo padre, y con todo ese odio actuó, trayendo más desgracia a otras personas. Y ojo, un pequeño paréntesis, con esto no justifico a ninguno de los dos personajes ni sus actos, sino que muestro cómo la serie nos muestra justamente las cosas que hacen inevitables a las guerras y a los ciclos de odio. Hasta aquí parece que Attack on Titan no habla de titanes, habla de personas atrapadas en relatos que no eligieron. La serie no responde si la guerra es inevitable, pero nos muestra con claridad qué condiciones la hacen repetirse: la identidad impuesta, la culpa heredada, la violencia legítima por ideas. Y esta pregunta, ¿por qué el ser humano incluso destruye eso que ama?, no es nueva. Más de un siglo antes, Dostoyevsky planteó exactamente el mismo problema,
pero sin ejércitos ni ideologías nacionales, solo un hombre y una idea. En El sueño de un hombre ridículo, Dostoyevski muestra en el sueño del protagonista una sociedad aún no corrompida. No es primitiva ni ingenua, simplemente no está organizada alrededor de ideales, jerarquías o verdades absolutas. Pero cuando aparecen las ideas, la necesidad de tener razón, la posesión y el ego, esa sociedad comienza a destruirse por dentro. Dostoyevski pone sobre la mesa una condena inquietante. No necesitamos monstruos para destruirnos, nos basta con creer que tenemos la verdad. Y eso mismo lo muestra Attack on Titan. Todos los conflictos de su mundo nacen de ideas, creencias, identidades impuestas, odios heredados. Desde el inicio hasta el final, la violencia no surge por naturaleza, sino por las convicciones humanas. Hasta este punto todo podría parecer oscuro y desolador, pero Attack on Titan no se queda solo con eso. En una entrevista de 1977 para la televisión española, el escritor argentino Ernesto Sábato dijo algo que ayuda a matizar un poco esta mirada. Como dice Pascal, palabras más o menos, el hombre es un gusano y es un héroe. El hombre es una porquería y es una hermosura. El hombre es un ser dual y trágicamente dual. Es la suma de las imperfecciones y la suma de las perfecciones. Por eso yo no estoy muy de acuerdo. Cuando me hablan, la otra vez me preguntaron en un reportaje si yo consideraba que Beckett era un gran escritor. Digo, sí, es muy admirable, pero grande. La grandeza implica la totalidad. Y Beckett ve la vida un poco como un hombre en un tacho de basura, y eso no es cierto. La vida es otra cosa, es eso, pero además es otra cosa. La vida es un tacho de basura, pero es un hombre capaz de heroísmo, capaz de sacrificarse por los demás. Ha habido actos infinitos de heroísmo en las guerras, en los naufragios, en las revoluciones. Ha habido individuos desinteresados que han hecho cosas muy grandes. No seamos injustos con la raza humana a la que todos pertenecemos, por otro lado, incluyendo a Beckett. Beckett mismo ha hecho obras hermosas. No es un tacho de basura. Por eso respondí, no sé si Beckett es un gran escritor. Es un escritor muy admirable, pero grande en el sentido que es un Cervantes, Shakespeare, que ven todos los costados de la raza humana. No nos precipitemos, esa clase de grandeza no la tiene. La serie también entiende esta dualidad porque junto a personajes rotos y consumidos por el odio vemos actos que no nacen del poder ni de la ideología, sino del cuidado del otro. Lo podemos ver en Armin sacrificándose, en Hanji enfrentando su final y en Levi luchando incluso cuando su cuerpo ya no puede más. Attack on Titan no niega la capacidad humana para la violencia, pero tampoco borra su capacidad para el sacrificio. Y quizás ahí está lo más incómodo de su mensaje. La guerra no es inevitable por naturaleza, se vuelve inevitable cuando las ideas pesan más que las personas. El final de la obra no afirma que estemos condenados, funciona más bien como una advertencia, muestra hacia dónde se llega cuando el deseo de tener razón reemplaza la capacidad de ver al otro.